existen ciertos procedimientos necesarios para tener un diagnóstico preciso. Las herramientas diagnósticas son muy útiles para formar un panorama general, creería yo, he confirmado. Pero el diagnóstico definitivo es clínico. Hay mucha interconsulta previo a fase 5, lo que llamamos tratamiento definitivo, entre comillas, que amerita eliminar una restauración por fines de diagnóstico preciso. Y el escenario no solo es ese, sino tenemos el sistema, llamémosle así. El sistema que es fase 1 y 2. En fase 1 y 2 regularmente no vemos nada desde el punto de vista restaurador, sino básicamente es examen clínico, historia médica anterior y examen de tejidos blandos. ¿Correcto? ¿O ven dientes? Empiezan a evaluar oclusión. ¿Sí? Pero, ¿qué más? Giroversiones, atriciones. Giroversiones, atriciones. Entonces, en la 2, pongámosle un asterisco que tenemos alguna información. En orden de peso, pongámosle mayor peso, tenemos la fase 3. En la fase 3 tenemos la radiología. Principal herramienta de interconsulta de ustedes. Abren su tablet, su iPad, su teléfono celular y mire, doctor, este caso, ¿usted qué opina? Bueno, ya saben lo que opino. Si me dicen, ¿y usted qué opina? Le voy a decir, ya sabes lo que opino. No me estás trayendo nada para poder hacer una verdadera interconsulta. Pero acá cobra mucha utilidad las imágenes 2D, la ortopanto. Todos los pacientes de la facultad tienen una ortopanto o una panorámica. Todos ustedes cuando ingresan a sus pacientes tienen una radiografía panorámica. ¿Ya es un estándar en la facultad? ¡Qué bueno! Y también tienen el set de cuántas radiografías. ¿Cuántas? No, si es sentado. Depende. Es que no las indican bien. Miran la panorámica y nos indican cuántas tenemos. Ah, bueno. Miran la panorámica y les indican. ¿Y es qué? 18. ¿Y de estas, cuáles son las más importantes? Interproximales. ¿Ya van entendiendo más mi letra? ¿Sí? Interproximales. Ok. Y luego pasamos a la fase 4. Perio. Yo le llamaría prostoperio. ¿Quién me puede hablar algo al respecto? Interrelaciones prostoperio o perioprosto. ¿Una idea? ¿Qué influencia tiene la periodoncia sobre la toma de decisiones y el diagnóstico de la prostodoncia? Entonces estás pensando básicamente en condiciones patológicas. Excelente.
fenotipos o fenotipos periodontales. ¿Qué sabes al respecto de eso? Biotipos, digamos, por ejemplo, el grosor de la el color de la comida, la forma de la corona, Ok, ¿alguien más quisiera complementar? ¿No? Luego llega la apreciada fase 5. Yo creo que es más temida la fase 1 y 2 que la fase 5. La fase 5, la fase que está diseñada para los grandes, para los de quinto año. Hablemos de fase 5 y pongámosle nombres no convencionales a esta etapa. Es una etapa, ¿sí? No es una fase. Etapa. Presupuesto, escuché ahí. Pero es puede ir hasta el final. ¿Qué más? Levanten la mano y escucho. Decisiones. Planificación. ¿Escucho? Eso es lo que dice la mayoría. Eso es lo que dice el rebaño, diría un libro. ¿Qué más? Organización. Muy bien. ¿Qué más? Protocolo. Diagnóstico, dijo alguien por ahí. ¿Qué más? Análisis. ¿Tú? Predictibilidad. ¿Alguien puede no estar de acuerdo con alguna de estas palabras? ¿Qué más? ¿Vos qué opinas? Proyección. Explícate. Esa es respuesta. Proyección. Pronóstico tal vez, pero Aterriza la idea. Pienso como, o sea, a lo que aspiramos a llegar. Proyección es con doble C o con X. Doble C, ¿verdad? ¿Tú qué dices? Antes de que te vayas. No, no, así, random. Es importante para análisis porque, por ejemplo, el paciente solo tiene y realmente también el otro. ¿Alguien más? Yo diría tentativa. Tentativa. Sí. Oh.
pensar muy acuñada acá en la facultad, por favor. Conocimiento, definitivamente para desarrollar un proceso ordenado, organizado, protocolizado, planificado, para poder desarrollar un presupuesto, tomar decisiones, hacer un análisis, hay que tener conocimiento. Vamos a poner aquí. Conocimiento. Hasta para dejar los diagnósticos hay que tener conocimiento. ¿Qué más? Selección. Explícate. Pues al final en una pieza debemos de seleccionar en el plan de tratamiento qué tratamiento se realiza, o sea, alternativa. Sería más como criterio. Correcto, eso iba a decir. ¿Quién dijo eso? Cayó bien el desayuno. Criterio. Criterios. Ahora, ¿alguien más? Ya para cerrar. Miedo. La verdad. La verdad. A mí me parece que aquí hace falta la palabra propuesta. Hace falta la palabra discusión. Hace falta la palabra alternativas. U opciones. Hace falta la palabra contexto del paciente, de la institución. ¿Qué más? ¿Qué elementos condicionan el plan de tratamiento? ¿Qué elementos condicionan el plan de tratamiento? El paciente, si es hombre o es mujer, su forma de pensar, la edad, su estado de salud, el dinero, a qué se dedica, cuánto tiempo tiene para venir, cuáles son sus creencias. Me acaba de llegar una canadiense que quería que le sacaran unos implantes de titanio porque había leído en un libro que los implantes de circonia eran mejor. Y tenía 3 implantes de titanio en óptimas condiciones y 2 de circonia, uno más o menos y el otro fracturado. Y lo que me tomó fue 1 hora en explicarle y mostrarle la evidencia porque estaba equivocada. Creencias. Hay gente que cree que los metales están afectando su vida. Sí, los hay. Aquí ha de haber más de alguno o alguno. Se tomaron su medicamento. ¿Qué otros elementos condicionan el plan de tratamiento de la institución? Hablemos lo que es. Estamos viviendo una realidad. Tenemos muchas limitaciones. Podemos tener todas las limitaciones del mundo, pero nunca tenemos que tener limitaciones mentales. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que se autoimponga limitaciones mentales. Y luego lo peor que le puede pasar es que adquiera una enfermedad mental. Nos puede faltar sillones, nos puede faltar lámparas, pero no tenemos que imponernos limitaciones mentales. Tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar lo mejor, tenemos que proponer lo mejor con lo que tenemos y hacer que el sistema funcione cada vez mejor, porque lo que está haciendo falta cada día más es mejor recurso humano. Nosotros, para principiar, y ustedes continuando, que van a ser de alguna manera el producto de lo que perciben de nosotros. Entonces, en el
contexto, las limitaciones de la institución a veces pueden cobrarnos mayor influencia negativa que las propias del paciente. Ok, a mí me gusta esto. Y quiero pensar bien en la palabra tentativa, si estamos hablando de alternativas u opciones de tratamiento. No porque este puede ser resina directa o puede ser una corona. Tentativamente lo voy a poner como corona, pero en realidad puede que sea una resina. A mí me han llegado interconsultas así, de ustedes, ¿no? De este grupo, anteriores. O mejor lo puse como resina porque de repente puede ser corona. Y entonces, ¿dónde está el análisis crítico? Entonces, a lo que yo quería llegar con esta pequeña introducción, o larga introducción, es que existe algo que se llaman procedimientos preliminares. Porque cuando ustedes terminan la fase 5, prácticamente van a hacer una propuesta de tratamiento. Y la van a discutir y la van a defender. Defensa. Usted no va a llegar ahí sin nada. Va a llegar fase 1 y 2, ya por lo menos citado al paciente 1, 2 o 3 veces, cuarta vez el examen radiográfico, quinta vez y a veces sexta vez el examen periodontal, séptima vez, octava vez, 8 citas para llegar a fase 5. Pero ya tengo recopiladas en toda esta inversión de tiempo, de dinero, de materia gris, herramientas diagnósticas. Y todas estas semanas hemos estado hablando de herramientas diagnósticas. ¿Cuál es la utilidad práctica de las herramientas diagnósticas? ¿Cuál es el protocolo lógico y ordenado para poder presentar un caso? ¿Por qué esas fotografías son de utilidad? ¿Cómo se complementan con la fase 4 a través de un periodontograma? ¿Qué tenemos que observar en las radiografías? ¿Qué alcance tiene la tomografía? ¿Qué alcance tienen los modelos y el encerado diagnóstico en nuestra propuesta restauradora en tamaño, forma y posición de alguna o varias restauraciones? Ya sabemos mucho. Lo que tenemos que tener es la capacidad de sintetizar, pero a veces se nos cruzan escenarios como este, en donde empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque nos falta experiencia y nos faltan herramientas diagnósticas. Y porque nos faltan herramientas diagnósticas no podemos realizar interconsultas valiosas. Cualquier profesional, por mucho conocimiento y actualización y títulos que tenga, si a mí me traen una radiografía, no van a obtener nada bueno de mí, porque no tengo herramientas para poder instruirlos o abrirles los ojos o enseñarles el camino, o crearles más formas de pensar en problemas para que solitos lleguen a tomar las decisiones. Si no me llevan una fotografía, al menos de esto, si esta fuese la queja principal de la paciente, probablemente rápidamente haríamos, aquí le pongo una resina directa y aquí seguro, no sé, y los casos pueden acabar con restauraciones más agresivas. Si empezamos a ver que hay pérdida de soporte posterior, abstracciones, restauraciones, etc., y podemos empezar a tomar decisiones un poquito más agresivas hasta llegar a la corona. Esta clase creo que se las di en algún momento en tercero, pero no lo veía de la misma manera, porque en tercero uno dice, me enseñaron a desgastar. ¿Qué estás haciendo, mija?
¿Qué te están enseñando en la universidad? Dirá algún papá en casa, mira esto, ¿y esto qué es? ¿Qué es gastarse? Nos enseñan como que fuéramos monos. ¿Sí o no? Yo pasé prótesis fija y me enseñaron postes. Yo hasta la fecha llegué a quinto y no sabía para qué servía un poste. ¿Cuándo iba a colocar un poste? ¿Por qué voy a colocar un poste? ¿En qué escenarios voy a colocar un poste? ¿Cuáles son los requerimientos preliminares que me dan lugar a poder colocar un poste? ¿Cuándo está contraindicado un poste? No. Vas a quitar un poco de gutapercha, vas a meter esto, lo otro, probar, sacar radiografía y luego reconstruís. Y uno sí. ¿Y todo lo demás? Puros monos. Monos entrenados. Así me formaron a mí también. Ok. ¿Recuerdan de esto? ¿Qué significan las flechas de arriba? Tú. Las flechas blancas. ¿Qué se te ocurre? Silencio. Silencio. ¿Qué significa? Divergente. Muy bien. Primero que no vale. Ahí está. Las flechas de abajo. Convergencia. Convergencia. ¿Y qué conclusiones puedes sacar entre una imagen y la otra? No me vas a decir una está para corona y la otra no. Silencio. ¿Qué hay? Si unas flechas están señalando divergencia y la otra convergencia, ¿qué se te ocurre? ¿Perdón? Divergencia es la forma natural del diente. ¿Correcto? La convergencia es la forma que nosotros damos para insertar la corona. Ajá. Insertar la corona. ¿Y esto qué se te ocurre? ¿Qué idea te da? ¿Por qué tenemos que crear convergencia? ¿Perdón? No para hacerla repetir, todo lo contrario. Para crear una vía de inserción. Y ese afán que está implícito en la técnica nos genera una pérdida considerable de tejido. O sea que el pensar agresivamente para una corona definitivamente lleva al diente al último estadio, que es la corona. No hay más, les digo yo, como para alejarlo. Sí hay más, por supuesto. Puede ser un endoground, puede ser una corona de Richmond, hay más. Pero estamos cerca de llegar al final, cuando ya decidimos cortar una corona, porque el desgaste es mucho. Ahora, toda restauración indirecta, afirmé la última vez, necesita diseñar una vía de inserción, un patrón de inserción, la dirección para insertar. En coronas está muy simple porque es de incisal hacia cervical o de oclusal hacia cervical. Pero discutamos plan de tratamiento acá. Discutamos plan de tratamiento acá. Mira, mire señorita, ¿cómo es que a la vez? Y vas a hacer una corona por acá con el todo. Ahí está. Muy bien. Sea usted pegado todos los días. Discutamos plan de tratamiento acá.
Vamos, pongamos a funcionar esas conexiones sinápticas. Sí, ahí está, hay preparación de carillas en los laterales y coronas. Hay una falta grave a la fotografía, que es después de tomar una impresión del alginato para evaluar paralelismo, se queda un pedazo de alginato en la pieza 10. Eso no debería estar ahí. Un buen presentador nunca se disculpa de una cosa así. Simplemente no pone la foto. Pero esto no es un show, es una clase de interconsulta con mis colegas. ¿Por qué se comen el plan de tratamiento? ¿Le hubiesen hecho otra cosa a la paciente? Vean esa belleza de dientes en la parte superior. Es una belleza. Tienen textura, tienen ángulos de línea, sí tienen desgaste. Analicemos el periodonto. Es un periodonto, digamos, sano, tiene cambios de forma, de contorno y de color a nivel cervical, principalmente donde está la restauración indirecta. ¿Lo ven? A ver si logro hacer esto. Aquí, la influencia que ejerce una restauración desajustada a nivel cervical se nota en la salud gingival. El día de la cementación. En realidad, por mucho que nosotros nos esforcemos en duplicar la naturaleza, vean, hay un cambio en el valor para principiar. ¿Sí? Claro, se contrasta mucho por los caninos, porque los caninos tienen menor valor de toda la arcada. Tienen más valor lateral a lateral y luego premolares para atrás, y el canino concentra más intensidad y por tanto disminuye el valor. Entonces, la discusión se tiene que generar en la toma de decisiones basados en este esquema y en todos estos criterios que ustedes mismos me dieron. Porque cuando les presentamos una receta de cocina para ordenar el plan de tratamiento, una receta concebida, una receta adquirida, una costumbre, poste, formaldehitina, corona, eso mismo lo vamos a replicar durante años. Ese mismo esquema yo lo recibí hace 25 años. Y es el mismo que continuamos, porque no le damos crédito a esta parte que involucra el análisis de todas las fases. Y es el momento de generar la propuesta, es el momento de generar la discusión. Con sus herramientas diagnósticas, nadie va a conocer más a ese paciente, ni ha tenido más contacto con el paciente que ustedes. Cuantificamos 8 citas por lo menos. Algunos lo harán en 5, pero la mayoría lo hicimos en 8 citas, desde la fase 1 a la fase 5. Y entre la cita 7 y la 8 deben de ocurrir las interconsultas con los colegas, para tener más herramientas de análisis, para tener más criterios, para poder generar mejores propuestas y establecer una mejor discusión del plan de tratamiento. Este es un caso muy simple y ninguno de ustedes cuestionó por qué fuimos tan agresivos de pasar esto a una corona, esto a una corona y estos dos a una canilla. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Ahora, magnifiquen esto con los escenarios de los pacientes que vienen a la facultad: edentulismo, giroversiones, fracturas, caries, enfermedad periodontal, alteraciones intra e interarco, limitaciones de tiempo, limitaciones de dinero, limitaciones propias de la institución. La tarea es grande, la responsabilidad es mucha.
Pero ese momento de la fase 5 es el más importante de toda su práctica prostodóntica y restauradora. Porque es donde ustedes van a consignar todo el análisis y se van a guiar por ello. Y van a evitar múltiples cambios del plan de tratamiento, antojadizos. Muchas veces antojadizos. Porque nosotros vamos, mire doctor, no, pues, eso es coronel. Pelarle el diente ya. No. A ver la radiografía, no. Eso sacarlo. Y agarren 10, hagan una tesis. Hagan una tesis. Diversidad o variabilidad de criterios u opiniones basados en interconsultas con radiografías panorámicas, basados en interconsultas con radiografías peripicales, basados en interconsultas con modelos. Y se van a dar cuenta y lo confirman y lo publican, porque eso es de utilidad. Sí, todos sabemos que va a haber variabilidad, sí, pero no tenemos evidencia de eso. No sé, ¿qué opina, doctor Carrillo? Totalmente de acuerdo con usted, doctor. De hecho, a veces coincidimos mucho en el pensamiento. Digo que casi cualquier tema da para hacer tesis, ¿verdad? Y con la doctora Julieta, se estaba haciendo aquí de hecho totales, impresiones con el código, ¿verdad? Pero no había ninguna evidencia. Entonces, metamos eso y que alguien se haga cargo de hacer el estudio durante la pandemia, ¿verdad? No se podía hacer si alguien quiere hacerla clínicamente, ya fue hecha en vitro, pero ya está encaminada, ¿verdad? Y hablen con la doctora Raquel. Entonces, una estudiante que se da ahora para la EPS comprobó eso. Y hay evidencia entonces que sí se puede tomar eso sin mayores variabilidades. Entonces, pero no es lo mismo que nos diga que nosotros lo hagamos. Esta es mi pregunta por dentro. Entonces yo coincido totalmente con usted, estimado doctor, alumno, ahora colega. Ahora sí, señor. Entonces, sí, totalmente. Eso ahí tiene que haber evidencia. Y uno tiene que irse a comprobar. No solo lo que vino a contarles Pascal Mañé. ¿Quién sigue a Pascal Mañé? Nadie sigue a Pascal Mañé. Y bueno, hay un montón de nombres por ahí. Entonces, él es, digamos, que top de acción. Les recomiendo que lo sigan. ¿Quién sigue al doctor de León? Sí. Síganlo, miren, de veras, yo no estoy chequeando, de veras, se meten con nosotros, estoy lo comprobado. Síganlo y van a ver lo que tiene que enseñar, aparte de eso, particularmente. A veces los puedo llevar a una cantina. Pero en este caso, entonces, gracias por la pregunta, mi estimado doctor. Con gusto. Bueno, el tema del análisis diagnóstico, lo que nos reúne aquí, lo que estábamos conversando es que existen en algún momento alguna duda acerca del diagnóstico y todas las herramientas diagnósticas no son suficientes y es necesario hacer un diagnóstico clínico preciso. Eso en la facultad se llaman procedimientos preliminares o universalmente pueden ser procedimientos intermedios para el diagnóstico. Vean este ejemplo. Voy a regresarme. Este puente clínicamente parecen dientes, ¿sí? Está simulada la arquitectura gingival donde la dominancia de los centrales es mayor que los laterales y se equipara más o menos con los caninos, siguiendo los elementos que rigen la estética endofacial que lo hemos conversado en clases anteriores. El nivel incisal de los centrales está bien. Entonces, el primer elemento del análisis, que es la estética, digamos que le podemos dar un check. Ya tenemos el 25% de aprobación. Función, si está en la posición de los dientes, si establece una relación intermaxilar sobre mordida vertical, horizontal, el paciente podría comer con él. Démosle otro check.
estructuralmente y biológicamente, ¿cómo evaluar la estructura y la biología? La estructura del diseño, y valga la redundancia, la estructura como tal en la que está construida esta restauración. Ahora, esta restauración corresponde a un puente de 4 unidades, un puente de 6 unidades o coronas individuales. 6 unidades, como lo dije al principio. ¿Piensan diferente ahora? Complementamos estética, función, ahora vamos con estructura. Y el otro criterio, biología. Ahora, en el plan de tratamiento, en fase 5, si ustedes descubren y les manda de quien estábamos hablando, ¿sí? En fase 5, y le dice, por favor, repite el puente. Y ustedes sigan el puente, ¿y ahora qué hacen? ¿Ahora qué hacen? Ya quitaron el puente, no, el puente se vino solo. Ahora tienen que tomar una decisión. Ya tienen radiografías, tienen tomografía, las piezas no están fracturadas, pero están estructuralmente comprometidas. ¿Será viable repetir el tratamiento a un puente de 6 unidades otra vez? No lo sé. Hacen falta más elementos. Tenemos que evaluar aquí el requerimiento estructural. ¿Tendrá efecto Ferrul? ¿Tendré por lo menos 1 milímetro de altura para poder abrazar uno de los retenedores de este pilar y el otro? ¿De qué ancho están las paredes? ¿Qué calidad está ese tejido remanente? ¿Será viable entonces hacer de nuevo el puente? Esos son los procedimientos que tenemos que explorar y que tenemos que sentarnos a hacer con el paciente, porque no podemos repetir, bueno, como este puente está feo estéticamente y se suelta, le voy a poner endodoncia, formalina y un puente de 6 unidades. Y nuevamente el fracaso. Ahora, ¿cuáles fueron las razones de fracaso de esta pieza? ¿Tiene soporte posterior el paciente? ¿Tiene una relación intermaxilar estable? ¿Tiene estabilidad oclusal? Ya definimos estabilidad oclusal. Máximo número de contactos a igual magnitud de fuerza. Ya evaluamos los movimientos excursivos de la mandíbula. Ahora, ¿qué alternativas le van a ofrecer a este paciente para este segmento? O le vamos a hacer una corona, y acá vamos a indicar una prótesis parcial removible. ¿Puede ser? O una corona, un implante y un puente sobre implantes en posición de laterales. Entonces, ¿qué elementos y qué pruebas diagnósticas o qué herramientas diagnósticas deberíamos de hacerle un upgrade? Aquí pusimos 2D, pero no pusimos 3D. Luego del análisis y de realizar procedimientos preliminares específicos para el diagnóstico, tiene lugar probablemente una tomografía para evaluar volumen de hueso por debajo de donde se necesita la restauración, que es lo que hemos estado conversando también. La restauración guía la colocación del implante. Ahora, este es un caso un poquito más complejo, definitivamente. Si nosotros vamos a realizar un procedimiento preliminar, ¿le volvemos a colocar la misma restauración? Y que el paciente cuando llegue a casa o una semana después traiga el puente en la mano o fracture la estructura remanente. Cuando diseñamos procedimientos preliminares y llegamos a ese momento de fase 5, ya tenemos los modelos de estudio, ya tenemos un encerado de diagnóstico, o no tenemos el encerado diagnóstico, pero podríamos generar una llave de esto y tener un provisional listo por si este puente ya no lo puedo colocar,
Para poder pasar a procedimientos intermedios o procedimientos preliminares, en muchos de los casos hay que tener restauraciones temporales listas. No pueden quitar una corona y partirla para ver cuál es la cantidad y calidad de la dentina remanente y saber qué le van a indicar al paciente y proponer en la fase 5 sin tener una restauración. Eso se ve mucho en la clínica. Les mandan a quitar la restauración, pero no tienen listo un provisional. Está contraindicado. No puede. En prostodoncia, el paciente que entra con dientes sale con dientes. Y el paciente que entra sin dientes sale con dientes. Tienen que prepararse para eso. Si no, no están haciendo nada diferente. El paciente llega con dientes y él espera salir con dientes, no sin diente. Y entonces tienen que seguir diseñando como resultado del análisis y al tener un criterio específico del procedimiento preliminar, qué obtuvieron de información para saber qué van a proponer en el plan de tratamiento y cómo se van a preparar para la siguiente cita para enfrentar ese escenario particular. ¿Qué materiales necesitan? Alguien por ahí dijo materiales cuando estábamos haciendo la lista de criterios. ¿Qué materiales necesitan? Dime. ¿Tú no tenías el color? A ver, ¿quién quiere responder? Es como que vayas en la vida, esto es la vida. Tú vas a una discoteca, en algún momento te va a tocar aquí o fuera del país, y vas al baño y hay un tipo ahí en la puerta vendiéndote droga. Eso te va a pasar. Vas a un antro ahí en México y te pasa, en todos, a donde vayas. En algunos de Guatemala ya está pasando, desde hace rato. Y entonces es que como yo no iba preparada y me estaban diciendo que querían, en la vida todo es decisiones. Ok, sí, me mandaron a quitar, doctor, disculpe, voy a diferir la cita, voy a reunir los materiales que necesito, porque tienes una responsabilidad con tu paciente. Y tienes, digamos, muchos elementos de formación estética, cosmética, manejo de color, manejo de los materiales. Es simple, a veces yo te entiendo, no te estoy regañando. Yo te entiendo que el sistema, ya lo pusimos ahí dentro de una de las variables, ayuda como a improvisar, y como que improvisar está mal. Un buen dentista no improvisa, un buen dentista es versátil. Utiliza alternativas para solucionar el problema, pero sobresalientemente. Es diferente. El resultado también va a ser diferente. Entonces, para los procedimientos preliminares, tú ya estás claro y tuviste la vivencia que hay que tener todo. Porque ¿cuál es la diferencia entre abordar un caso de esto y ya sentarse a hacer el tratamiento? Que no vas a tomar impresión final, pero de ahí es lo mismo todo. ¿Quedó claro esto? Es todo. Muy bien, ¿alguien más? ¿Estamos? Ok.
¿No tienes para ir? Bueno, Doctor, una pregunta. En el caso anterior, si en dado caso en ese escenario quitamos el puente, ¿cómo hacemos el profesional? O sea, porque no hay tejido permanente. Qué bueno. Vamos a ver. Desde más o menos 1960, en la Universidad de Richmond, Estados Unidos, a un dentista se le ocurrió hacer algo como esto. Aplica para una restauración unitaria o esto. Existe un aditamento diseñado en la industria que se llama clip de papel. Y existen unos alicates de odontología que les piden en odontopediatría o en ortodoncia, en las universidades que tienen ortodoncia en pregrado, que tiene una punta redonda y una punta plana, ¿sí? Y también existen cortalambres. Ustedes cortan un pedazo de clip, antes eran de acero inoxidable, ahora son de aluminio, hay de plástico, no, tienen que ser de metal. Lo cortan, entorchan un extremo y ya tienen un poste provisional. Entonces, lo que tienen que hacer, no tengo un caso documentado de esto, pero sí he resuelto muchos casos de procedimientos preliminares así. Lo que hacen es que meten el clip, que va a quedar lógicamente flojito, y el colochito les va a quedar. Si el clip es más grueso, mejor, porque agarran una fresa y le hacen textura al clip. ¿Sí? Con la llave que ya tienes del mismo puente profesional o en la misma corona, vas a tener bisacrílico si lo quieres hacer directo. Si lo quieres hacer directo, vas a tener una concha de polimetilmetacrilato rápido, lista para poder rebasar. La llenas y rebasas todo con el clip adentro. Ese acrílico se va a contraer y se va a meter en el asa que hiciste y en las irregularidades, y cuando lo retires se va a venir la corona junto con el clip. Luego haces un segundo rebase con un pincel y le aplicas a todo el clip y lo vuelves a meter para que haga una impresión del conducto. Y después retiras los excesos y los cementas. Así se resuelve. En la misma cita, con un clip, acrílico y cemento temporal. Ajá. Si este puente fue sellable, porque vean que este poste no se quitó. Este poste es una belleza. Cuando ustedes encuentren un poste de esos, denle gracias a Dios que le pusieron un poste de esos. Fracasan, sí, pero es muy fácil de retirarlos. Cuando vean un poste colado que fue cementado con fricción, preocúpense porque podrían fracturar el diente cuando saquen el poste. ¿Sí? Un poste de estos, voy a apagar la luz, los construía Dentslide, son de acero inoxidable y se llaman Muser. Poste tipo Muser. Ven que aquí tiene una cruz. Y esa cruz generalmente está llena de cemento, porque ahí hubo algo cementado, hubo un muñón probablemente. Ustedes limpian ese residuo de cemento, agarran un portaplásticos y lo giran en contra de las agujas del reloj. Y en el 90% de los casos el poste sale. Una vez que salió el poste, ya no tienen que colocar clip. Limpian el poste, limpian el conducto y hacen el recogido como lo hicieron en este, utilizando el mismo poste, y el paciente se va con dientes estables. Mientras ustedes diseñan y planifican la siguiente cita,
O deciden, no, ya no vamos a hacer esto, vamos a hacer un removible, y van con removible. O, vamos, doctor, necesito ayuda, este es un caso de implantes, y planificamos implantes. Pero le tienen que ofrecer lo mejor al paciente. Y aquí lo importante no es todavía llegar a lo mejor, sino saber conducir un procedimiento que les dio herramientas para poder decidir cuál es el plan de tratamiento definitivo para este caso. No tentativo. Tentativamente y provisionalmente le hicieron algo que lo estabilizó. En un procedimiento preliminar se considera también progreso de tratamiento, porque obtienen un resultado, y el resultado acá es la estabilización funcional, la estabilización estructural, la estabilización biológica, porque con ese rebase ya no va a estar filtrando, y evidentemente la estabilización estética y por tanto emocional de la paciente. La paciente no se va a tener que retirar los provisionales y ponerse una mascarilla mientras mi odontóloga practicante consigue el color correcto. Muy bien, te respondí, Marcela. Ok. Me quedé en esta foto ya para terminar. Tengo muchos casos de procedimientos preliminares, algunos con mi número de vídeo, pero este es otro escenario común. La corona que está desajustada, que se ve gris, que parece que está filtrando, y diagnóstico nos manda a quitar la corona, previo a decidir si vamos a hacer una corona. Ya sabemos que la indicación absoluta para una corona es una corona preexistente, pero no se confíen, porque vean, después de realizar el procedimiento preliminar, encontramos este muñón colado. Ahora, a veces se complica un poquito más. Esta es una corona de circonia, que la tuvimos que partir. Observen, cuando se expone el cemento, agarramos un removedor de coronas, lo ven en mi cortador aquí, son de la marca Friedi, parecen un elevador de periósteo, pero no, la cabeza es como la de un desatornillador con dos muescas a los lados. Hay para anteriores y hay para posteriores. Producimos el removedor de coronas y lo hacemos girar y se parte un fragmento y luego partimos el otro. Quitamos todos los materiales o los biomateriales y dejamos solo el tejido remanente y el muñón que lo sostiene. Ahora, estaremos en la capacidad de que con un provisional y cemento temporal ese central se vaya a quedar ahí. Y es que aquí en la facultad probablemente no les importe si el paciente se le cae el provisional, es que ya no les importa. ¿Y qué pasó con el provisional? Ah, se le cayó, doctor. ¿Y dónde está? Lo perdió. Bueno, ¿y qué tenías? Hoy voy a tomar impresión final. No, hoy no vas a tomar impresión final. Hoy vas a hacer los provisionales otra vez. Cuando tengas listos los provisionales, empezamos a pensar en la impresión final. Ahora, en la práctica privada, eso no se los perdona a nadie. Si usted le va a quitar una corona al paciente, primero lo tiene que convencer de que le tiene que quitar la corona. Mira, la queja principal es esa, pero le voy a quitar la corona y le voy a colocar un provisional. Eso es una promesa atrevida. Hay evidencia que demuestra que su corona necesita ser removida. ¿Usted está de acuerdo? Sí. Pero también puede ser que las condiciones en las que encuentre ese diente debajo no me permitan colocarle el diente de manera estable. ¿Esto puede ser? Por supuesto que puede ser. Porque si ese diente tiene una dentina reblandecida por enfermedad, probablemente le quitaron la corona y ya no la van a poner estable, se le va a caer al paciente. Esto los pacientes no lo perdonan, ni aunque ustedes se lo expliquen. Ahora, para mejorar y ustedes conociendo ampliamente todos los lineamientos que rigen la preparación dentaria para prótesis fija, tienen que saber que hay altura de la preparación, tienen que saber que hay convergencia total incisal y tienen que saber que hay relaciones prostoperio que hay que respetar. Y tienen que poner en práctica sus conocimientos de biomateriales.
Tienen que sacar su arenador intraoral, arenar a 2 bares de presión, húmedo, con óxido de aluminio de 59 micrones, ese metal, aplicarle un primer para metal, luego un sistema adhesivo y luego una resina para muñones opaca, para que su provisional no se vaya a ver gris como se miraba antes la corona. Entonces, en estos escenarios, hacer un diagnóstico a través de un procedimiento preliminar y mejorar, esto es progreso de tratamiento también. Y si no lo van a tener listo en la primera cita por las razones, pues tienen que visualizarlo para la siguiente. Pero en sus clínicas tienen que estar listos para todas estas cosas. Tienen que tener todo. Si ustedes quieren hacer prótesis fija, tienen que tener de todo. Por favor, aléjense de ese pensamiento de muchos colegas que dicen, no, para tu clínica empezar con una sillita y ahí yo así empecé, si tú así empezaste, eso ya es historia. Las demandas de ahora son otras. La gente publica hasta lo que no tiene en las redes sociales. Y ustedes van a estar preparados para eso. Por eso tienen que hacer muchos casos, pero muchos casos bien hechos, bien manejados, con los biomateriales. Están recibiendo un curso magnífico de biomateriales, un curso magnífico de todas las demás prótesis. Ah, bueno, entonces yo estoy llamado a ser magnífico o magnífica. Y acá entonces, ahora sí, utilizando la misma concha, le pongo el provisional. Y ya tengo un procedimiento preliminar que me permita estabilizar a mi paciente. Vamos a ver dónde está la foto. Bisacrílico. Bisacrílico, restauración directa. Cuando hagan el rebase directo bisacrílico y tengan un muñón de resina, por favor aplíquenle vaselina al muñón de resina, porque si no se les va a pegar y va a ser un problema. Muy bien. 9:45. Agotamos los últimos 15 minutos con preguntas. ¿Alguna duda de los criterios? ¿Está claro la estrategia para hacer una propuesta de tratamiento y generar una discusión? Esa corona la quitó por Solicitud del paciente, cambio de color, no le gusta. Consideraciones estéticas. Sí. Correcto. Correcto. Déjame ver una cosa. Acá solo tengo la fotografía final de esta corona. Esta corona no paró ahí, a esta corona se le puso una corona de cerómero fresada y se le colocó ortodoncia, se hizo extrusión lenta para nivelar la arquitectura gingival y se generó una corona de disilicato de litio. Ya no hay la translucencia gris, un poquito más de intensidad del color. Voy a regresar. El valor es el mismo, esto se hace en escala de grises, ya lo saben ustedes. Entonces, cuando el valor es el mismo, es más fácil corregir la intensidad. Fotos con iluminación directa, fotos con iluminación indirecta para resaltar la forma del diente.
El biotipo evidentemente es fino, entonces cualquier alteración en el margen va a tener influencia con esto. Recordemos que no solo es el poste, puede ser una raíz pigmentada la que te dé un resultado antiestético. Esta es una colega, en ese entonces tenía 28 años de edad, ortodoncista, y la corona se recogió 4 veces. Tuve que cambiar de técnico y fue como encontré a mi técnico finalmente con esta paciente. Un buen técnico la recibió y cuando ya iba por la segunda repetición le dijo: no, usted lo que necesita es irse a Italia con fulano y le va a cobrar 2.000 euros por hacerle la corona. Como quien dice, si quiere bueno y si no vaya a pagar a otro lado. Tuve que intervenir, acuérdense, el manejo de todo, ustedes son los que tienen que manejar todo. Y le dije: no, tranquilo, era mi amigo, sigue siendo mi amigo, y cambiamos de técnico. Llegó esta persona, otra Marta, se llama Marta, se nos dio el apellido, ¿te acordás? ¿Quiénes la conocen? ¿Fueron conmigo alguna vez? Marta Cabrera. Marta Cabrera es colombiana y estudió cerámica y con ella logramos ese resultado que vieron. Miren. Tengo otro caso por acá. Dejémoslo ahí. ¿Alguna otra pregunta? En el primer caso, ¿por qué no era conveniente reconstruir directo? Al menos los laterales. Ah, muy bien, muy bien. Pues se tomó una decisión agresiva por falta de soporte posterior. Se iban a colocar implantes y la paciente quería hacerse cerámica. Ella tenía una creencia específica. A ella se le propuso como primera opción de tratamiento, su primera alternativa era odontología directa y solo una corona. Se me simplificó el proceso cuando ella hizo las otras porque es más fácil hacer 4 restauraciones que una, pero no es un criterio que se pueda defender científicamente, solo a criterio del paciente. Y yo me alejo un poco de eso. Qué bueno que lo preguntas, estoy preparado para eso, porque muchos que presentamos a veces decimos: ah, no, es que eso fue lo que escogió el paciente, y no se genera discusión. Me encanta que lo preguntes porque en las aulas son los espacios diseñados para generar discusión. En muchas conferencias ahora ya no se permiten preguntas, se permite al final, y al final podrías destruir la conferencia de alguien. Mientras que si va en progreso, esta persona tiene la oportunidad de decir: bueno, aquí tomamos esta decisión y ya te lo aclaró y ya digieres lo demás, ya solo supervisas que el proceso sobre el cual se basó sea sobresaliente. Pero hay mucha diferencia entre el manejo de una restauración directa a una indirecta. Te voy a mostrar algo rápidamente, porque al final ustedes y yo vamos a hacer exactamente lo mismo. Este caso me llegó el sábado pasado. Mira cuántas fotos le tomé. Esta es indirecta para ver el valor, y lo que hice fue hacerle un prototipo. Definitivamente no me iba a poner a hacer algo a mano alzada definitivo ahí. Entonces, utilizando resinas, conociendo un poquito la opacidad y el sistema de resinas que tengo, le hice un prototipo a mano alzada sin adhesivo. Mira con directa cómo se ve, solo con adhesivo. Y le tomé impresiones, hice un encerado, hice una llave lingual y una llave vestibular, y este sábado le hago la resina directa. Es un muchacho de 18 años. ¿Es posible hacerle esta restauración directamente? Absolutamente. ¿Cuánto le va a durar? Probablemente 8 o 10 años. ¿Qué mantenimiento requiere? Cada 6 meses, cada año, hacer un pulido superficial. Depende la calidad y el tipo de resina que utilice. Entonces, al final,
cuando te presentan la evidencia y te presentan el caso, el pizarrón está manchado, ya lo vieron, ¿verdad? Hay lugar para la discusión y establecer los criterios para tomar decisiones. Generar una propuesta de tratamiento, que es lo que ustedes hacen en fase 5. Yo se lo reviso en un momento, yo te voy a decir, tal vez por experiencia esto, pero tú perfectamente me podrías decir, no, doctor, ahí no está indicada la corona porque hay estabilidad posterior. Una resina puede tener lugar, el paciente tiene 18 años, existen sistemas de nanocerámica, con partículas de nanocerámica que demuestran estabilidad en el tiempo, más que las resinas de antes, que tienen una data de hasta 15 años de supervivencia. Entonces más tarde le vas a hacer la cerámica, tampoco, porque este paciente lo que necesita primero va a ser ortodoncia. Y la resina tiene que ser no corrigiendo eso, sino va a ser en la misma malposición, si el paciente va para ortodoncia. Si tú le corriges el diente con la resina o con la corona, ya lo pudiste, porque vas a cambiar el eje de la corona versus el eje radicular. Y el ortodoncista, cuando él decide hacérselo, se va a perder, porque es una orientación radicular más que coronal. ¿Sí? Arriba en la corona toda prótesis se puede hacer. La verdadera ortodoncia genera una orientación radicular. Entonces, este es un caso de restauraciones directas. Es muy sencillo. La vez pasada, incluso, cuando hablamos del plan de tratamiento, hablamos del valor del tratamiento. Y también hablamos del precio. ¿Cuánto crees que me tomó hacer este prototipo? Probar diferentes colores, diferentes opacidades, diferentes translucideces, jugar un poquito con la textura, con la forma, con el tamaño y con la posición. Fotocurar por capas, porque no lo iba a hacer todo de un solo. Y luego, cuando estaba satisfecho, vete, mírate. El paciente llegó sin diente y salió con diente. A la primera mordida de manzana se te va a caer. Porque el paciente tiene que saber que no es definitiva. Es un prototipo que me permitió hacer un mapeo de color con las opacidades y el valor de las resinas. Ahora, cuando ya genere las llaves, ya sé qué ponerle, ya no voy a perder tanto tiempo. Pero este prototipo me tomó 1 hora. Y el paciente solo pagó la consulta y la panorámica, porque quería saber que todo estaba bien en esa parte. Ahora, ¿cuánto cobrarías tú por la restauración definitiva? Ya haciendo el grabado ácido, biselando ampliamente, siguiendo toda la estratificación de los colores, ya hiciste el encerado de diagnóstico, ya pusiste las llaves, tomaste un modelo magnífico para un central. ¿Cuánto cobrarías por eso? ¿Cuánto cobrarían ustedes? A ver, aquella que es buenísima para eso, ya se fue. Ahí estás. ¿Cuánto cobrarías por eso? La vez pasada me ilustraste muy bien muchos pasos. Tiene que pensar primero, ¿esta alternativa de tratamiento le va a resolver la queja principal al paciente? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué dices que no? La de la ventana. ¿O le harías una corona? No, es que eso yo entendí que el tratamiento era hacerle la corona, por eso dije no. No. Por eso dije, Este tratamiento de una resina directa, ¿verdad? Ya más elaborada, con un encerado diagnóstico, ¿le resuelve el problema al paciente, sí o no? Entonces, cuando hago el tratamiento, significa que estoy diseñando lo mejor en el contexto del paciente. El mejor procedimiento posible. Ese es el tratamiento. Si le hago una corona, estaría tal vez teniendo el mismo resultado visual, pero estaría ocasionando maleficencia a este paciente, a esta persona. ¿Sí o no? Entonces, lo puedo resolver con una resina, con una carilla o con una corona. Lo puedo resolver. ¿Lo cual es el que está indicado y se puede defender? ¿La adhesión funciona? Sí. ¿Las resinas parecen diente? Sí. ¿Se pueden sobrevivir a largo plazo? Recuérdense que el largo plazo es arriba de 5 años. Lo definimos la vez pasada. Sí. Entonces, ese es el tratamiento. Ahora,
Me va a tomar una cita larga. ¿Cuánto cuesta eso? Cuesta mucho, tiene mucho valor. ¿Cuánto es el precio? Moneticémoslo. ¿Cuánto? 2.800. Me ganaste. Los materiales no constituyen más del 10%. Sí, el tiempo es lo más valioso. Ah, bueno, cuidado. Tienes razón, pero también no. Depende de la práctica que quieras hacer. Porque si tú lo comparas, por ejemplo, a mí me gusta ir a desayunar los domingos a los ranchos de Miraflores. ¿Sí? Si algún día les caigo mal y me quieren encontrar, ahí me van a encontrar. ¿Sí? Y siempre que paso, a las 8 de la mañana, entro por el sótano 1 porque no me gusta meterme en ese laberinto, parqueo y siempre consigo parqueo ahí cerca y veo las clínicas de Sonríe y siempre hay 4 pacientes, todas las sillas que tienen afuera están ahí y adentro ya hay pacientes. ¿Sí? Digo yo, wow, qué buena maquinaria. Si tú piensas en maquinaria y quieres dirigir tu práctica hacia ahí, está bien, pero entonces esto no te va a hacer rentable. Si tú piensas así, no te va a ser rentable, porque vas a estar pensando, en una hora yo puedo atender 3 pacientes y puedo hacer 3 preparaciones de corona. Esto contrasta mucho con lo que está indicado. O sea, si un implante colocado con cirugía guiada, lo coloco en 15 minutos por implante, y el paciente invierte alrededor de miles de quetzales, digamos, nada va a ser rentable. Si yo pienso así, estaría haciendo cosas incorrectas. Entonces, mejor piénsalo en función del tiempo y del valor. Me parece que 2.800 quetzales está muy bien. Yo te felicito. Yo le cobré al paciente 2.500. Es que está bueno que hablemos de esas cosas, porque no es solo poner un valor arbitrariamente. Lo que estoy enseñándoles es que esto demanda mucho análisis, muchos biomateriales, mucho tiempo de preparación en sus manos, modelos, vaciados, llaves, y luego sentarse a hacer, tener pinceles, o sea, es mucho lo que está implícito, pero yo no estoy pensando en que tendría que atender 4 pacientes y entonces en función de eso, ¿y qué culpa tiene este pobre? ¿Qué culpa tiene que no esté teniendo otros 4 pacientes de implantes? Ninguna, no es por ahí. Por eso te puse el caso de Sonríe. Claro, pero mira, pues, me encanta tu forma de pensar porque te expones y en la vida hay que exponerse cuando uno quiere crecer. ¿Y no se supone que tenemos que tener todos los materiales? Sí, pero no se supone que tienes que tener luz y agua. O sea, tú tenés unos costos fijos y unos costos variables. A lo que me refiero, no sé si les conté, mire doctor, que yo he logrado mucho en mi vida, y que no sé qué, y que ya hice esto. Y yo le dije, ¿y no se supone que eso es lo que tenemos que hacer todos? O sea, ¿cuál es tu mérito? ¿Cuál es tu mérito? Le dije a esa persona. ¿O qué? ¿O tu aspiración era sentarte a hacer piercing en la calle Santander de Pana, doblando alambre y fumando marihuana? No. Entonces, cuando hablemos de logro, pues es que la vida, estamos llamados para hacer grandes cosas. Pero